Olá, estamos de volta com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Presidente, o senhor venceu a eleição em 14 de abril contra o Henrique Capriles, governador de Miranda e que foi o candidato adversário do senhor. Foi uma margem muito estreita, hoje por volta de 1,5 ponto percentual. O Brasil rapidamente apoiou reconheceu a sua eleição enquanto o seu adversário contestava. Pergunto para o senhor, que importância teve esse gesto do Brasil para a sua governabilidade? Primero que el triunfo ha sido impecable, con una campaña heroica, y ha sido una victoria heroica, producto de un pueblo que se pudo reponer en cuestión de semanas del dolor y la tragedia más grande que ha habido después de la muerte del libertador Simón Bolívar. La tragedia histórica más grande que ha vivido nuestro pueblo, de haber perdido a un líder de carácter fundacional con un proyecto de patria grande, la tuvimos al perder el 5 de marzo al comandante Hugo Chávez. Hugo Chávez es insustituible por nadie, ¿no? Como fue insustituible Bolívar. Son los dos grandes de la historia de 500 años que tiene Venezuela. Así que nuestro pueblo se repuso y enfrentamos una guerra, no fue una campaña electoral, una guerra, sabotaje del sistema eléctrico durante 3 meses, que estuvo el presidente enfermo, grave, y luego, cuando fuimos a la campaña, una guerra eléctrica. Saboteaban el sistema eléctrico para dejar sin luz ciudades enteras, una guerra económica. Sabotearon el mecanismo de abastecimiento de productos de primera necesidad. Una guerra psicológica brutal para decir por toda, fíjate tú, tenemos las mediciones en las televisoras venezolanas, que son privadas, nacionales, y la radio nacional también privada y regional, del 100% de la información que sacaban de la campaña de los candidatos, sacaban 70% por el candidato de la derecha, todo positivo, no lo tocaban ni con el pétalo de una rosa, y 30% con el candidato de la patria, o sea, este que está aquí, el presidente. Pois é, presidente. Todo negativo. O sea, una guerra psicológica que permitió probar la fibra del pueblo venezolano. Hemos tenido una victoria realmente importante. Te tengo que decir, de 18 elecciones que ha habido en Venezuela en los últimos 14 años, nosotros hemos ganado 17, con diversos márgenes. Mas o gesto do Brasil foi importante para a estabilidade política no Claro, momento de confronto? fundamental, fundamental, porque además Brasil es un país respetuoso del sistema democrático y de la autodeterminación de todos los pueblos de América Latina y del mundo. Y Brasil tiene un liderazgo de primer nivel en nuestra región suramericana. UNASUR se reunió el 18 de abril, luego los presidentes y presidentas vinieron todos a acompañar la juramentación el 19 de abril en Caracas. Así que creo que la comunidad UNASUR, el ALBA, la CELAT, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, todos los organismos mundiales, hasta la OEA, han reaccionado positivamente reconociendo lo que hay que reconocer. Presidente, agora o resultado foi apertado, ou seja, a gente olhando aqui do Brasil, a impressão que se tem é de que é uma sociedade muito dividida e duas partes iguais. Que durante muito tempo esse clima de confronto, ele serviu ali aos dois lados. Eu pergunto agora, o senhor é presidente, o senhor tem que administrar problemas reais, inflação, câmbio, violência. A presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula deram conselhos ao senhor para tentar algum tipo de composição com o Capriles, baixar a guarda, moderar, encontrar um caminho mais de uma convivência mais pacífica? Mira, lamentablemente nosotros creíamos que el carácter golpista de la derecha venezolana ya había pasado. Lo creíamos firmemente, que el golpe de Estado del año 2002 contra el presidente Chávez, que dieron estos mismos personajes, había sido un accidente histórico. De hecho, el presidente les perdonó la causa judicial, los juicios que tenían, les sobreseyó la causa por una facultad constitucional que tiene por decreto para dar sobreseimiento. Pero no es así. Ellos lamentablemente, después de que murió el presidente Chávez, creyeron que llegó la hora final de la revolución bolivariana. É porque no ano passado o Capriles participou de duas eleições. Uma contra o presidente Chávez, perdeu, depois houve eleições para os estados, né, da Venezuela. Agora ele contesta. O senhor acha que o Capriles, que tinha liderou um movimento para voltar a participar do processo eleitoral, que participou ativamente, o senhor acha que o Capriles hoje, ele retroagiu, ele tem um discurso golpista, ele deseja um golpe? Totalmente. Reconocido por él y por los suyos, un pequeño grupo de derecha. Y han ido a sembrar la sociedad venezolana de odio, de xenofobia.
Tienen un proyecto antibolivariano primero, antilatinoamericano. Han promovido el odio contra el pueblo, han promovido el odio contra el pobre, la agresión Mas permanente. metade do eleitorado o apoiou, né? Ele tem apoio na Venezuela hoje. Más allá de eso hay que ver el carácter del tipo de movimiento político que tratan de levantar. Han promovido el odio contra el pueblo cubano y los médicos y médicas cubanas que sirven al pueblo venezolano en las zonas más humildes. Y en este momento están desconociendo la Constitución, las instituciones, la misma institución electoral, ¿no?, que ha servido como base tecnológica, institucional, para 18 elecciones, es la misma que ha regido este proceso electoral, reconocido por el mundo entero. Porque hoje ele reclama, ele deseja uma recontagem completa dos votos. Por que o senhor não deixa acontecer? Se está haciendo. Mas ela é completa? Brasil debe saber. Ele diz que não é completa. Alencar, ¿qué Brasil debe saber? Diga. Así son las corrientes de derecha fascistoide. Mienten y mienten y mienten. Y hacen reproducir sus mentiras con el poder que tienen los medios de comunicación mundial. Brasil debe saber lo que nosotros dijimos hoy en la rueda de prensa, que en Venezuela es el único país del mundo que se hace una auditoría en caliente el día de las elecciones. Busca un país todo el mundo donde se hace una auditoría del voto directamente y se comprueba el acta que sale de la máquina de votación con todos los votos que se emiten, que emite la máquina y que están en la urna de votación. Se comprueba. En Venezuela se hizo el 54% de la auditoría. Eso es un récord. Solo con el 10% sería suficiente. ¿Cuál fue el resultado? 100% de certificación de las elecciones. Ahora, la derecha pidió que se hiciera el 46% restante. Nosotros dijimos, si el Poder Electoral apoya eso, nosotros estamos de acuerdo. El Poder Electoral empezó la nueva auditoría para llegar al 100%. ¿Qué hizo la oposición? Se retiró de la auditoría. Los primeros resultados de esta nueva auditoría para completar el 100% da la certificación del 99.98% de certificación de los resultados ya dados, casi el 100%. ¿Qué hicieron ellos? Retirarse de la auditoría. Então, presidente Maduro, então o senhor vê espaço para conversar com o Capriles ou o senhor descarta? Acha que vai haver um clima então de confronto com ele durante todo o seu mandato? Mira, que hay espacio para conversar hasta con el diablo, dije yo. Hasta con el diablo estamos dispuestos a conversar por la paz de Venezuela, por la democracia, por la democracia y por el pueblo venezolano. Ellos han promovido el odio, lo siguen promoviendo. Nosotros sabemos, y no nos queda duda, el carácter fascistoide de su proyecto. Yo lo he denunciado y lo hago aquí en Brasil. Hay un rebrote de una derecha intolerante, llena de odio, con un proyecto fascista que pretende destruir la democracia venezolana. Nosotros le hacemos un llamado a todos los movimientos políticos del continente y de Brasil en particular, a que pongan mucha atención, a que estén muy alertas de que es el mismo grupo que dirigió el golpe de Estado hace 11 años y que ha rebrotado en sus intenciones de destrucción de la democracia. Ahora, si hay que hablar con el diablo o con los diablos para la paz, la democracia, la prosperidad del país, hablaremos. Mas chamando de diabo, o senhor não tensiona a relação? Todo el que asuma un proyecto fascista, todo el que asuma un proyecto de intolerancia, de odio hacia América Latina, por ejemplo, ¿cómo hablan con odio de Brasil? ¿Tuviste las pancartas que sacó esta derecha por ahí? Ellos dicen que yo estoy en Brasil, en Argentina y Uruguay, comprando a las presidentas y los presidentes, comprándolo. Que todo el amor que nosotros nos tenemos, toda la solidaridad que tenemos, es porque Venezuela los compra con su petróleo. Realmente tiene un proyecto antilatinoamericano, antisuramericano y antidemocrático. Nosotros tenemos la responsabilidad de denunciarlo, porque le hemos derrotado varias veces internamente. E Venezuela vai seguir seu curso. Agora, presidente, há uma crítica feita no Brasil, feita por outros países, a imprensa brasileira noticia muito que há no chavismo um elemento autoritário, que nos 14 anos do chavismo, as instituições venezuelanas elas se misturaram com o executivo, que o executivo teve uma hipertrofia que domina hoje o judiciário, o legislativo, e que de fato a Venezuela não seria uma sociedade completamente democrática. Como é que o senhor responde a esse tipo de crítica para o povo brasileiro? Eso es lo que dice Eduardo Galeano, gran escritor suramericano, El mundo al revés. Precisamente el país, bajo el liderazgo del comandante Chávez, que hizo su primera constitución con una Asamblea Nacional Constituyente pública, abierta, electa por el pueblo,
que aprobó su primera constitución en 180 años de república con el voto de referéndum del pueblo, que ha desarrollado y ha incorporado a la política a millones de venezolanos. Precisamente el país que ha tenido un líder que ha democratizado la vida pública venezolana ha recibido la campaña internacional inclemente de mentiras, de manipulaciones. Venezuela tenemos un país democrático. Solamente habría que ir, que fueras tú con tus cámaras, que fuera cualquiera, y pasearse por cualquier pueblo de Venezuela. Encontrará un pueblo con valores democráticos, con opiniones propias, con plena libertad de expresión. Los medios de comunicación, el 80% de los medios de comunicación televisivos y radiales están en manos de empresas privadas ardientes opositores al modelo democrático defendido por el presidente Chávez. Uma crítica 80%. que se faz agora é que a Globovision, que é crítica ao governo Chávez, ao seu governo, vai ser vendida, está sendo vendida, foi vendida para um amigo do chavismo, que, portanto, isso é uma tentativa também de amenizar a oposição na imprensa. Bueno, si una empresa privada tiene un negocio televisivo y decide vender, tampoco se nos puede acusar a los chavistas porque ellos hayan decidido vender. Se fueron del país, algunos de ellos. Viven en Miami desde hace mucho tiempo. Son más mayameros que venezolanos. Hay una cultura mayamera, pitiyanqui en algunos de estos empresarios y han decidido irse a vivir su vida. Ahora no se nos puede acusar a nosotros porque una televisora se quiera vender de nosotros estar limitando a libertad de expresión. Presidente, o senhor fala muito do Chávez, a gente tem que reconhecer que houve avanços sociais tremendos na Venezuela nesses 14 anos, tanto que ele era popular e o senhor foi eleito agora. Mas eu pergunto para o senhor, quando o Chávez assumiu o poder, o barril do petróleo custava cerca de 14 dólares, chegou a 150 dólares. Né? A Venezuela é uma potência petrolífera. Hoje o barril do petróleo está em cerca de 100 dólares. Eu pergunto para o senhor, o Chávez não perdeu a oportunidade de industrializar a economia da Venezuela para que ela deixasse de ser basicamente uma economia que exporta uma matéria-prima importante como o petróleo, uma commodity? Primero que el rescate del petróleo como industria nacional es un gran logro de Chávez, históricamente hablando. El petróleo hoy es venezolano gracias a la nacionalización hecha por el presidente Chávez. Es el primer paso a recuperar los recursos naturales, que los recursos naturales no estén en manos de las transnacionales. El segundo gran paso, ¿no?, ha sido la recuperación de la OPEP, de los mercados y los precios del petróleo, porque, bueno, con la destrucción de la OPEP se había logrado una disminución sustantiva de mercados y precios. Eso es lo segundo. El tercero, que el presidente Chávez ha invertido de los 700.000 millones de dólares que ingresaron estos 14 años por ventas de petróleo, invirtió 550.000 millones de dólares, largo, más del 65% en la educación, la salud, la alimentación, la cultura, en la vida social de un pueblo que pasó de 70% de miseria y de pobreza a casi 20%. Mas não faltou industrializar a economia, gerar empregos com maior valor? Claro que sí. Ahora, tú sabes que... É o próximo passo. No, es que está en pleno proceso. Yo te puedo decir, Venezuela sufrió más que una mutación, una amputación de su cultura productiva hace 100 años cuando se nos impuso el modelo rentista petrolero. Y tú sabes que la recuperación de una cultura productiva en el campo, en las ciudades, una cultura industrial, no es de la noche a la mañana. Venezuela comienza a ver ya el florecimiento lento, poco a poco, pero sostenido, de una nueva industria pequeña, mediana, de um processo de reindustrialização. O Brasil pode ser um parceiro estratégico para essa industrialização da economia venezuelana? Já é esse parceiro? Ya es un asociado. Brasil es un gran parceiro, un gran aliado nuestro para el desarrollo industrial. Y hoy hemos acordado con la presidenta Dilma dos cosas fundamentales. Uno, vamos a un plan especial muy audaz para producción de alimentos y desarrollo agroindustrial en por lo menos 9 puntos del país, con extensiones bien importantes de tierra para producir frijoles, arroz, soya, girasol, bueno, para producir alimentos para el pueblo y para incorporar los procesos agroindustriales vinculados a los procesos de producción de alimentos. Y en segundo lugar, vamos a un proceso de inversión de alto nivel en una alianza entre el BNDES brasilero, el Banco de Desarrollo venezolano, para hacer una gran inversión en un proceso de desarrollo industrial aguas abajo
tanto de las industrias básicas como de la industria energética. Así que los años que están por venir van a ser un año de florecimiento económico, industrial, agroalimentario para Venezuela. Presidente Maduro, no começo do governo Lula, em 2003, ele tomou medidas muito impopulares e depois ele colheu os frutos dessas medidas. O senhor hoje enfrenta uma inflação que nos quatro primeiros meses de 2013 é a mais alta desde 2008. Enfrenta um problema no câmbio, tem um problema grave na economia. O senhor está disposto a tomar medidas impopulares como corte de gastos, elevação do preço da gasolina, desvalorização novamente do câmbio no começo do seu governo? Acha que precisa dessas medidas? Más que populares o impopulares, creo que el dilema es otro. Medidas eficaces para ir a un modelo de economía productiva, para vencer la inflación con producción, para vencer la inflación producto de la especulación del dólar con controles efectivos previos y posteriores al sistema de distribución de dólares que tenemos en Venezuela a través del CADIVI y a través del SICAT, que es un sistema complementario. Son medidas de corte populares más bien, porque tienen que ver con impulsar un proceso productivo que genera riqueza para el país, que genera empleo, que genera abastecimiento seguro para el mercado interno. Y además son medidas que van a permitir, acompañada de toda la política social de la Revolución Bolivariana, una política extraordinaria, nunca antes vista, completar una ecuación perfecta de crecimiento, desarrollo, diversificación económica y una política social de protección socialista de los venezolanos. Mas entrando em dois detalhes, o preço da gasolina, que é muito barata na Venezuela. Os críticos dizem que o Chávez manteve esse preço muito baixo e que isso impôs à PDVSA um sucateamento, ela perdeu capacidade de investimento. Eu pergunto, no governo Nicolás Maduro, neste primeiro ano, haverá aumento do preço da gasolina na Venezuela? Primero que PDVSA tiene una gran capacidad de inversión nacional, en bolívares, en dólares. Si PDVSA se va a cualquier mercado ahorita te levanta 30.000 millones de dólares. Nosotros tenemos una gran capacidad de inversión. El tema de los hidrocarburos y el tema del mercado interno es un tema delicado, que yo prefiero tocarlo en Venezuela y no en Brasil. A gente tem, o Brasil com a Venezuela, uma parceria grande na refinaria Abreu e Lima, um projeto de 20 bilhões de dólares. 40% tem que ser capital venezuelano. A Petrobras chegou a cobrar 1,5 bilhão em fevereiro, como uma primeira contrapartida. A Venezuela tem que dedicar 8 bilhões a esse projeto. Eu pergunto ao senhor, esse aporte será feito com capital venezuelano, será feito com esse entendimento entre o BNDES brasileiro e um banco de investimentos venezuelano, com uma parceria com a China, como aportar esses recursos, porque é um atraso no entender da Petrobras. Bueno, ha habido dificultades efectivamente en el desarrollo de este proyecto, que es un proyecto, digamos, de la inteligencia luminosa de Lula y de Chávez, ¿no? Ese proyecto, digamos, en su construcción va viento en popa. Ahora, la alianza energética de suministro petrolero y la alianza financiera de acciones está en pleno proceso de, digamos, de configuración. La fórmula que se va a asumir en definitiva. O senhor discutiu com a Petrobras nessa sua visita como... Sí, claro que sí. Hay reuniones, hay una fórmula que no la voy a anunciar todavía, pero que, no bueno, porque está terminando todavía los equipos de negociación, pero que van a garantizar la participación del 40% de PDVSA en este tremendo proyecto, que es un proyecto que va a ser ejemplo en el futuro. Quizás algunos tecnócratas en el pasado reciente no se han dado cuenta del impacto suramericano para el futuro de la estabilidad energética del continente de este proyecto, creado por la luminosidad de la inteligencia de Chávez y Lula. Presidente Maduro, o senhor falou recentemente, numa entrevista, que poderia se encontrar com o maior diabo de todos, se referindo ao Obama. Os Estados Unidos não reconheceram ainda a sua eleição. Ao se dirigir assim ao presidente americano, o senhor não dificulta um diálogo, não dificulta um reconhecimento? Não é uma retórica que combina mais com o Chávez do que com o senhor, que foi ministro das Relações Exteriores e, portanto, um negociador e conhece que essa linguagem diplomática tem que ser mais amena? Não é um erro tratar o Obama assim? Nosotros lo que hacemos es reaccionar frente a la agresión y al intervencionismo. Lo que dificulta el acercamiento, y lo debe saber Brasil entero, es la agresión permanente del gobierno de los Estados Unidos, su eterna obsesión por inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela,
en pleno proceso, el mismo día que murió el presidente Chávez, en horas de la mañana. Él murió en la tarde, a las 4:25 de la tarde, el 5 de marzo. En horas de la mañana tuvimos que expulsar 2 funcionarios militares que estaban buscando militares venezolanos para alentarlos a un golpe de Estado en Venezuela. Es el intervencionismo estadounidense que durante el siglo XIX, XX, dando golpes de Estado en América Latina, y el siglo XXI que continúa intacto. Obama tiene una sonrisa, digamos, simpática, pudiera decirse. Es distinto a Bush. Bush tenía un rostro terrible, ¿no? Y era brutal cuando asumía la invasión de un país. Obama lo sigue haciendo igual, bombardeo, inmiscuirse en asuntos internos. Nosotros lo hemos dicho, pero ahora lo hace con una sonrisa. En todo caso, es nuestra reacción, desde la dignidad de Venezuela, que de Venezuela se respeta frente a las agresiones de ellos. Nosotros hemos dado no sé cuántas, digamos, cuántos pasos hemos dado. Aquí mismo en Brasil, el presidente Chávez, el 1 de enero del año 2011, cuando estaba asumiendo la compañera Dilma Rousseff, se encontró con la secretaria de Estado Clinton y conversaron y se pusieron de acuerdo en que íbamos a tratar de regresar a los embajadores. Apenas dimos los primeros pasos, vinieron las agresiones del Departamento de Estado, declaró un vocero del Pentágono, un vocero de la CIA. En todo Você caso, acha que é possível dar novos passos para se aproximar dos Estados Unidos? esto es un conflicto histórico que viene muy atrás. Es un conflicto histórico entre la doctrina del libertador Simón Bolívar, de independencia, de crecimiento hacia adentro de América Latina, y la doctrina de Monroe, que decía en 1816, América para los americanos. Pero los americanos son ellos. Nosotros somos unas cosas raras de acuerdo a esa visión. En todo caso, este conflicto se va a terminar en el momento en que ellos entiendan que deben tener relaciones de respeto con nuestros países. Con relaciones de respeto y de igualdad en términos de los estados, nosotros estamos dispuestos a avanzar en tener embajadores, relaciones diplomáticas, en manejar nuestras diferencias, pero en todo caso ellos tienen que dar un paso gigantesco. Quer reconhecer a sua No, a mí no me importa que me reconozcan. No me importa, no me importa. Para mí es importante que el pueblo venezolano haya votado, haya tomado una decisión. Para mí es importante Brasil, UNASUR, la CELAC, la Unión Africana, los hermanos del mundo, el mundo entero. Si la élite de los Estados Unidos no nos reconoce, nos halagan con su desconocimiento. En todo caso, estamos dispuestos a tener buenas relaciones, pero que ellos respeten. Presidente, eu vou pedir licença mais um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.